parece indicar que ya tenemos a don Carlos Manuel Sada Solana, recién ratificado, le decía, embajador de México en Estados Unidos, excónsul. Ustedes lo recordarán, muchos de ustedes lo recordarán, sobre todo los activistas y organizadores comunitarios, como cónsul general de México en Chicago. Don Carlos, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, embajador? Perdón por don Carlos. Embajador, ¿cómo le va? No, seguimos siendo igual, como guste llamar, Carlos, está perfecto. Pues muchísimas gracias, me siento muy honrado, por supuesto, con este nombramiento y la ratificación tan abrumadora que tuve ayer en el Senado, en donde pues no hubo ningún voto en contra. Eso pues me da una validación muy importante y una presencia para poder accionar ya como embajador de México en los Estados Unidos. Le agradezco que nos tome. Saludos a todos. Le agradezco que nos tome la llamada. Oiga, embajador, se habla de un viraje desde la oficina que usted va a representar, desde la embajada, en esta relación bilateral y en este discurso para defender al mexicano que vive en Estados Unidos. Pues, ¿qué le voy a contar? Ante esta ola antiinmigrante, ante estos discursos agrios de los precandidatos a la presidencia, ¿nos quiere dar un poquito de luz en torno a cómo inicia usted estas funciones como embajador? Bueno, por supuesto, presenté mi plan de trabajo que tiene varios ejes. Uno de ellos es, por supuesto, la protección y el empoderamiento de nuestra comunidad, desde lo más elemental, con acciones preventivas de protección, hasta lo más sofisticado que pueda haber, de manera que cubramos todo el rango de las opciones de protección preventiva, protección reactiva, protección consular. Ese es un tema muy importante para nosotros. ¿A qué llamamos protección preventiva? Bueno, el que tengan sus documentos, el que se les pueda dar desde un acta de nacimiento para que tengan una identificación los paisanos, pero también otros mecanismos más elaborados, de tal suerte que tengamos, en el caso de que haya, por ejemplo, crímenes de odio, tener una alianza estratégica con todas las diferentes organizaciones, con las policías, con el sector privado, de manera que eso genere una reacción y que haya un linchamiento en el caso de que haya casos de crímenes de odio que nos han platicado, hemos platicado ya con las autoridades, en este caso de Los Ángeles, para que efectivamente las comunidades de origen mexicano que pueden ser más vulnerables tengan garantizada su protección, porque a todas las autoridades les conviene y les interesa que sus espacios que ellos manejan, sus jurisdicciones, sean lugares seguros, sean lugares donde haya armonía, sean lugares en donde haya, por supuesto, también la protección de vida de las autoridades y haya una sociedad mucho más integrada. Me parece que ese es algo que tenemos que activar todavía con más precisión los mecanismos, aunque lo hacemos nosotros sistemáticamente. Y por otro lado, ir hasta, obviamente, el tema de esta protección que es obtener la doble nacionalidad, desde la perspectiva de que pues una gente que es mexicana y adquiere, los que tienen posibilidad, la ciudadanía americana, pues no pierden la mexicanidad, no pierden la nacionalidad mexicana, porque además es irrenunciable. De manera que sí, toda esta gama la tenemos que hacer a través de los 49 consulados que tenemos en Estados Unidos, con una reactivación como parte de esta estrategia, la estrategia que ha diseñado la Secretaría de Relaciones Exteriores, por indicaciones del señor presidente Peña Nieto, de tal suerte de que no sería nada más una situación de coyuntura, sino sería una situación de mediano y largo plazo. Por supuesto, tenemos coyunturas en donde pues estos embates, estas críticas, estas diatribas, estos insultos, pues deben de tener una respuesta posicionando la agenda de México, posicionando la contribución de los migrantes y por supuesto también como parte de esta estrategia tiene que ser el involucramiento de varios otros sectores de la sociedad, tanto de Estados Unidos obviamente como de México, pero ahí tenemos organizaciones muy sólidas y muchas otras que pueden formarse para ir creciendo en un tejido que cuando haya una situación de esta naturaleza haya la reacción adecuada para poder de alguna forma neutralizar esos embates, pero sobre todo, insisto, pensar en la perspectiva de mediano y largo plazo y no esperar a que pues cada X tiempo que haya una campaña electoral estemos a la defensiva de qué cosas nos van a decir,
que es algo recurrente en las campañas electorales casi cada 4 años, inclusive en escenarios locales también. Le voy a pedir a las personas que se van a despedir del 750M en unos minutos que se cambien a YouTube, a nuestro canal Sin Censura Media. Estamos transmitiendo también a través de Facebook, en nuestra página oficial en Sin Censura con Vicente Serrano, en vivo y en directo, esta entrevista con el nuevo embajador de México en Estados Unidos, recién ratificado ayer por el Senado mexicano, el ingeniero Carlos Manuel Sada Solana, excónsul general de México en Chicago, cónsul en Los Ángeles, cónsul en Nueva York. Su experiencia en los consulados, don Carlos, ¿marcará sus funciones ahora como embajador? Bueno, por supuesto, es una experiencia muy rica que pongo al servicio de mi gestión diplomática ahora al frente de la Embajada de México en Washington. Tengo pues la fortuna de conocer los ambientes federales, porque estuve en la embajada, de conocer cómo se mueven las instituciones y las organizaciones en muchos lugares de la Unión Americana, sobre todo en esos lugares donde hay gran concentración de mexicanos. Y por supuesto también quiero reconocer el papel que todas estas organizaciones han hecho, las organizaciones de mexicanos, los liderazgos tan importantes que han hecho que se avancen agendas locales, así como no ha habido avances a nivel federal en materia migratoria, con excepción de el DACA, el programa ejecutivo de la presidencia de los Estados Unidos. Ha habido muchos avances en los estados, inclusive legislaciones todavía más locales de protección de las comunidades más vulnerables, en este caso, por supuesto, los indocumentados y los de origen mexicano, que son los que nos interesa y tenemos la obligación de proteger. De manera que sí, esta experiencia pues es muy rica para mí y sí me parece que va a posibilitar el que la agenda que estamos ya empezando a desarrollar como parte de esta estrategia pues sea mucho más fácil de implementar por conocer cómo se mueven las estructuras locales en los Estados Unidos. Embajador, mucho se le ha criticado de todos lados las críticas al gobierno mexicano por el silencio en un principio ante esta andanada de estupideces que ha dicho el precandidato republicano Donald Trump y también otro precandidato como Ted Cruz. ¿Podemos esperar ahora un embajador que hable fuerte y que haga sentir a la comunidad mexicana protegida, respaldada? Bueno, por supuesto, no solo por lo que diga este señor o el otro, que obviamente en la experiencia que tengo en Estados Unidos, pues cada 4 años vemos que aparecen nuevos actores que toman a nuestra comunidad como el villano favorito para golpear, para insultar, y que cada vez pues ahora lo vemos de manera más virulenta, y es algo que pues, obviamente no debe suceder, y es porque no tenemos la estructura, los mecanismos de cohesión para poder no solo neutralizar, sino estar ya con una presencia permanente, que no sean acciones de coyuntura, sino que sean acciones de mediano y largo plazo. No queremos que México siga siendo pues el punching bag de muchas de estas campañas políticas, y que pues no haya ninguna consecuencia cuando se difama, cuando se distorsiona la realidad de México. Pero por otro lado, al mismo tiempo de estar pendiente de estas coyunturas, tenemos que ir generando una imagen de México permanente, una imagen de México para que vaya transformándose esa percepción que se tiene y se reconozca la gran contribución de los migrantes y gran contribución de toda la comunidad mexicana, de la gran alianza que tenemos con Estados Unidos, de las exportaciones de Estados Unidos a México que generan 6 millones de empleo en Estados Unidos, del contenido de las exportaciones de México que tienen un 40% de integración de productos americanos. Es algo que nos ha faltado hacerlo más sistemáticamente, lo hacemos esporádicamente, pero entra en el papel de las instrucciones que se han dado a los cónsules de México por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la secretaria Ruiz Massieu, para ir enfatizando las enormes contribuciones de México, no solo en el terreno económico, por supuesto en el terreno social, en el terreno gastronómico, de manera que todos seamos mexicanos, como así lo es, de llevar por delante este orgullo, pero fundamentado en este tipo de contribuciones que, insisto, se va a manejar en base a campañas de medios, campañas de relaciones públicas, de manera sostenida. 2 para cerrar, embajador. ¿Ya platicó con el presidente Enrique Peña Nieto? ¿Qué le dijo? Bueno, me encargó, por supuesto, el que estemos muy pendientes de nuestra comunidad,
que tenemos la obligación, como así lo marca los principios de política exterior de México. Nosotros somos los que tenemos que proteger y defender los intereses de todos los mexicanos y de México. Es una función que está asignada y es una función que tenemos una responsabilidad, y por supuesto también enfatizar todas las grandes aportaciones que hace nuestro país, porque son muchas, y así como hay otras comunidades étnicas que... Bueno, al parecer se nos ha caído la comunicación. Vamos a ver si logramos establecerla nuevamente. A ver, pónmela, Ricardo, por favor. Vamos a ver si logramos nuevamente la comunicación con el embajador de México en Estados Unidos, el ingeniero Carlos Manuel Sada Solana. Desafortunada esta situación a veces de los teléfonos celulares. Sí, se cortó. Sí, ya lo tenemos, pero, embajador. Bueno, espero que... Me decía que la encomienda del presidente Enrique Peña Nieto. La encomienda del señor presidente es defender a toda costa los intereses de México y de los mexicanos, sobre todo pues aquellos que son más vulnerables, con las herramientas y los instrumentos que tenemos, sobre todo que no haya injusticias y que no haya un señalamiento de nuestra gente por esta contaminación que está dándose en algunos lugares de la Unión Americana. Afortunadamente son minorías, pero que son muy vociferantes, y ahí tenemos que obviamente poner delante por encima de todo los intereses de los mexicanos en el ámbito económico, ya lo señalé, pero en el ámbito de protección, porque no puede ser que esto sea sistemático y rutinario. He estado muchos años en los Estados Unidos y aparecen siempre las gentes en las campañas que les interesa tomar como chivos expiatorios y como villanos a los mexicanos, cuando hay una cantidad de diferentes contribuciones de los mexicanos en todos sentidos, Vicente, que me parece que es injusto que no se haga ese reconocimiento. Por supuesto que nos corresponde a nosotros, pero no solo somos nosotros, sino es toda una red de alianzas donde tiene que entrar el sector privado, donde tiene que entrar las organizaciones de base, donde tienen que entrar inclusive aliados políticos que reconocen que sí hay contribuciones tremendas a través de las diferentes etapas, generaciones de la relación entre México y Estados Unidos, pero se toma por garantizado, se toma en automático y no se reconoce lo que sigue haciendo la comunidad mexicana por también engrandecer la economía de los Estados Unidos, y que se tiene que ver como un consenso regional para Estados Unidos y para México. Hacer alianzas y verlo como una región es fundamental para ser más competitivo, y en ese sentido la contribución de México otra vez es extraordinaria. Eso es lo que tenemos que ir haciendo, por supuesto, sin dejar pasar ninguna acción que vaya en contra de la integridad física de los mexicanos y de las diatribas y de los insultos que no son aceptables. A cada reacción en ese sentido, a cada insulto, pues debe de haber una reacción para posicionar la agenda de nuestro país. Ya era hora que escucháramos a un embajador hablar así, don Carlos Manuel Sada Solana. Para despedirnos, un comentario: vaya responsabilidad, doble responsabilidad de una oficina que, yo lo he dicho, ha sido descuidada. 6 meses sin embajador, 9 meses con el embajador que se va, don Miguel Bazáñez, quien mantuvo un silencio a veces desesperante para el mexicano que vive en Estados Unidos, y usted se hace cargo de esa embajada. Y bueno, con altas expectativas, como nos señalaba la senadora del PAN esta mañana, Mariana Gómez del Campo, y muchos con los protagonistas del movimiento comunitario en Chicago. Grandes expectativas de sus gestiones. Para despedirse, ¿qué le dice a la gente de Chicago y sus alrededores? ¿Qué le deja Chicago ahora que que es embajador? ¿Qué le deja la experiencia de Chicago y cómo recuerda sus años como cónsul? Bueno, la verdad que los años donde más he estado en calidad de cónsul general es precisamente Chicago, un periodo de 7 años en donde pudimos generar no solo alianzas, sino amistades muy profundas que conservamos, y tengo no solo un recuerdo extraordinario, sino tengo la convicción de que la comunidad de Chicago seguirá como lo ha venido haciendo, sumándose a estas iniciativas, pero sí necesitamos ahora más que nunca pues
tener una estrategia, una cohesión para que cualquier mexicano, cualquier aliado de México, cualquier integrante del sector privado, pues puedan hacer siempre los comentarios favorables para ir diluyendo esa imagen que normalmente generan en estas épocas electorales, pero insisto, tiene que ser sistemático, no estar a la espera, no estar de brazos cruzados esperando a ver cuándo nos golpean para entonces reaccionar, sino tiene que ser algo más permanente, porque ciertamente, insisto, no se valora la enorme contribución de los mexicanos y no se valora lo que representa México también para la economía, la productividad de los Estados Unidos. Somos socios, en general yo puedo decir con conocimiento de causa que la sociedad norteamericana es una sociedad muy abierta, es una sociedad que tiene una amistad profunda con muchísimos de los mexicanos y que es una minoría la que habla en contra, pero esa minoría no debe estar por encima de las voces de la mayoría. Hay muchísimas encuestas que señalan que pues más del 63% de la comunidad americana está a favor de una regularización porque conocen la contribución que tienen los mexicanos en todos los ámbitos de la vida de los Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo y pues un saludo con mucho afecto a toda nuestra comunidad y espero pronto estar por allá en Chicago. Yo le mando un abrazo, se le recuerda con mucho cariño y con mucho respeto. Gracias por los detalles que como cónsul tuvo con este servidor. Muchas gracias, Vicente, y nos vemos pronto por ahí. Un saludo a todos los radioescuchas y estamos en contacto. Un abrazo. El nuevo embajador de México en Estados Unidos, don Carlos Sada Solana, hablando sin censura. Las exclusivas se producen en Sin Censura con Vicente Serrano y después las ves y escuchas en todos lados.